Bueno, en la segunda enseñanza que me toca traer, ¿no? La imprescindible necesidad del Espíritu Santo. Bueno, quiero leer Hechos 18, versículo 24. Voy a leer una porción de entrada. Hechos 18, 24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y sabemos que aquí vamos a decir, era bueno en las Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a ver el contexto. Dice el 25, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, o sea, hasta ahí le llegaba. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Bueno, aparentemente el predicador Apolos estaba predicando las Escrituras sin la confianza y dependencia del Espíritu Santo de Dios. Priscila y Aquila son los que le hablan del Espíritu Santo al elocuente y fervoroso predicador, ¿verdad? Apolos. Pues notamos que este tremendo predicador, y quiero que vayan tomando en cuenta que tenía pues un don de predicación impresionante, sabemos que dado por Dios y sabemos que podemos tener el don, ¿verdad? Sin tener la ayuda del Espíritu. En el caso de Apolos, pues era un error justificable, o sea, no era que ignoraba al Espíritu, no era que lo rechazaba, sencillamente hasta ahí le llegaba lo que entendía, ¿verdad? Y sabemos que Dios en su soberanía pues completa lo faltante. Pero bueno, notamos este tremendo predicador no se resistió al consejo de esta pareja. Y esto es un principio que aprendemos en el caso de Apolos, que los maestros, los predicadores, pastores, los que enseñamos la palabra, debemos de tener siempre claro de que también somos alumnos. Algo que, por ejemplo, para mí siempre ha sido, y lo digo honestamente, ¿no? El desafío de hacer el cambio cuando voy a una conferencia, cuando me toca predicar, cuando en la iglesia predica Víctor, el hermano Antonio Cajas, o sea, me siento y ya me estoy diciendo, ¿verdad? Como alumno quiero recibir, quiero ser ministrado, quiero aprender, ¿verdad? Porque luego tiene uno el chip de maestro y lo que estamos es con el discernidor mirando, como decía el pastor Jorge, no, dijo Pablo por Pedro y le faltó un acento aquí y no recibimos, no somos alumnos, ¿verdad? Pero aquí vemos esta característica de Apolos impresionantemente cómo se dejó enseñar. O sea, no presumió de su don de elocuencia y del fuego de su predicación, sino que humildemente hace lo que todo maestro de la palabra debe hacer, aprender para poder enseñar. Bueno, Apolos predicaba con gran denuedo, con fervor y con gran elocuencia, pero ese pero es gigante, de King Kong, le faltaba un elemento esencial, el cual Priscila y Aquila notaron al escucharlo predicar. Ahora bien, sabemos que el mensaje de Apolos le faltaba uno de los elementos más esenciales en el maestro y predicador de la palabra, el Espíritu Santo. Ahora, podríamos, y esto ¿verdad? Obviamente nos llevaría a un examen más profundo, pero en el sentido de lo que podemos ver en el texto, Dios respaldaba a este predicador, pues sí, o sea, sí sabemos que en su soberanía pues el mensaje llegaba, pero ya el que conocía ya veía una limitación en el mensaje, lo veía, pues vamos a decir hasta Mateo, ¿verdad? Hasta Juan 1, de ahí no pasaba. Bueno, ¿cómo sabemos que Apolos no conocía el Espíritu Santo? ¿Verdad? Bueno, Hechos 19:1 es el contexto que nos ayuda a ver cómo él mismo comienza a enfatizar en su enseñanza tres cosas que él desconocía, una de ellas siendo el Espíritu Santo. Dice Hechos 19:1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, fíjense, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Dice, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahí notan el contexto, ¿no? Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Dice ellos, en el bautismo de Juan. Ahora, aquí nos damos cuenta que se sobreentiende que Apolos también, antes de conocer a Priscila y Aquila, no tenía conocimiento acerca del Espíritu Santo. El capítulo 18 nos dice que Apolos solamente conocía el bautismo de Juan, así como a los que él luego les predicaba.
Y esto obviamente dando a entender que todavía no había sido bautizado en el Espíritu Santo. Apolos, con mejor entendimiento del Evangelio de Jesucristo, con mejor entendimiento del nuevo nacimiento y del poder del Espíritu Santo, me estoy enfocando en la parte del Espíritu. Algo cambió en Apolos. Ahora el mensaje de Apolos tiene poder, si lo puedo decir así, ¿verdad? Bueno, aparentemente Apolos recibe el mensaje de gracia que antes desconocía. Esa gracia que no solo opera en el regalo de la salvación, sino también en la obra del ministerio, sobre aquellos que fuimos llamados al servicio del Señor, especialmente los que enseñamos la palabra y predicamos la palabra de Dios. Bueno, pregunta para ir ganando, ¿verdad?, terreno y poner un poco de curiosidad. ¿Por qué es tan imprescindible el Espíritu Santo para predicar y enseñar la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante? Bueno, si puedo iniciar esta segunda enseñanza diciendo lo siguiente. Así como los hombres que escribieron la palabra de Dios, vemos que la palabra dice que ellos fueron inspirados por Dios, nosotros también debemos de predicar de la inspiración de la palabra, el cual es por medio del Espíritu Santo. Acuérdense, maestros y pastores, cuando nosotros como seres humanos predicamos, enseñamos la palabra de Dios y lo hacemos bien, o sea, rectamente trazamos la palabra, el Espíritu toma ese mensaje y lo siembra en el corazón de los oyentes. Y es una inspiración para vida. Ya no es inspiración para seguir escribiendo más revelación ni nada de eso, sino para vida en el oyente, para salvación en el que cree. Entonces, fíjense lo importante del Espíritu Santo. Aquí vemos que de la misma manera se necesita la colaboración, la asistencia y poder inspirador del Espíritu Santo. Y yo le pongo ahí un para. Ese para me enfoco en 5 puntos. Para preparar el sermón. Ahí hay que pensar cómo el Espíritu me ayuda en la preparación del sermón. Obviamente la oración, obviamente el estudio, pero sobre todo lo que vimos en el primer tema, vivir lo que estudiamos. Ahí hay una combinación de oración, estudio, obediencia. En esos tres, obviamente, pues de una manera, podemos decir misteriosa, la manera que el Espíritu fluye su sabiduría, conocimiento, misterios de Dios, a través del predicador, como decía en el otro tema. A veces predicamos algo sin saber en lo absoluto y se acerca a la gente y dice, eso que dijiste fue para mí. O sea, el mensaje fue diseñado para mí. Pero si nos vamos un poco atrás, no me acuerdo yo en el mensaje decir, bueno, este mensaje le va a hablar aquí en esta área a esta persona. Y esta parte le va a hablar en esta parte, en el secreto de no sé, o sea, no. Sencillamente el mensaje lo preparamos para la iglesia y el Espíritu comienza a sembrar en el corazón del oyente, ¿verdad? Ese es el para número 1. Pero el Espíritu también sirve para practicar y vivir el sermón. Sirve para predicar y enseñar el sermón. Estoy hablando de la necesidad imprescindible del Espíritu. Necesitamos el Espíritu para predicar y enseñar, ¿no? También lo necesitamos para guardar nuestro corazón del sermón. Ahora tómese 5 segundos y piense en eso. Necesito el Espíritu Santo que me guarde del buen sermón. ¿Qué significa? Pues cuando predicamos un buen mensaje, conocemos que el orgullo, la tendencia de la arrogancia, la altivez, pues ahí está en el corazón. Y muchas veces, no sé si le pasa a ustedes, pero bajando las escaleras del púlpito ahí, pues el Espíritu me habla y seguido, ¿verdad? Guarda tu corazón, humíllate, reconoce que es gracia, etcétera, etcétera. El predicador necesita el Espíritu para preparar el mensaje, necesita para vivirlo, practicarlo, para enseñarlo, pero también para guardar su corazón. Pero también a través y por medio del Espíritu traer vida y salvación a través del sermón. Es decir, si el sermón, la predicación, la enseñanza no es espiritual, pues el Espíritu no colabora para traer vida a los oyentes. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios en el mensaje. Es importante distinguir eso. ¿Por qué? Porque pues hoy día con tanto orgullo espiritual que hay, pues muchos dicen, no, es que mi predicación tiene poder. Bueno, o sea, que Dios nos libre, ¿verdad? Una pregunta para nosotros. ¿Qué función tiene el Espíritu Santo en el sermón? Bueno, vamos a ver 3 áreas cómo el Espíritu influencia, o podemos mejor decir, nos inspira, nos ayuda. Creo que es la palabra mejor correcta.
Vamos a verlo en 3 áreas. De manera muy sencilla, usemos como ejemplo la mente, el corazón y nuestras manos, ¿verdad? La Biblia utiliza ilustración de esta manera. Número 1, la mente. Bueno, todo maestro, pastor, debe tener la mente de Cristo en sentido práctico, caminar en la palabra, caminar en la palabra. Yo pregunto, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, si vamos a predicar el domingo, ya estamos durante la semana caminando en el mensaje, rumiando, meditando y casi viendo la Biblia de forma panorámica, ¿no? Lo tomo de aquí, lo tomo de allá, pero también en sentido práctico, ¿verdad? Debemos ejercitar nuestra comunicación constante con Dios por medio del Espíritu y de su palabra. La oración continua, la meditación de la palabra, el poner atención a la voz de Dios, Dios todavía nos habla, la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento, todos estos se ejercitan por medio de nuestra mente. Eso, pastores, maestros, nos ayuda a entender lo importante de guardar nuestra mente para Dios. Nuestra mente, protegerla como un instrumento separado para Dios. Amén. Punto 2, el corazón. Ya vimos que el espíritu, pues obviamente a través de nuestra mente, pues nos habla, nos instruye, nos guía, nos da iluminación y todo eso para el favor de la preparación y predicación de un sermón. El corazón, por otro lado, que vimos una gran parte en el primer tema del corazón, si algo debemos guardar como maestros y predicadores de la palabra, es nuestro corazón. Veamos nuestro corazón como la vasija donde Dios deposita el mensaje para la iglesia, si lo podemos ver así. Bueno, ¿cuál es la frase inicial cuando vemos las cartas dirigidas a las 7 iglesias? O sea, ¿quién va directo a la carta? Pues obviamente dice, escribe al ángel de la iglesia. Es decir, el Señor, pues a través del pastor, pues le habla a su iglesia. O sea, le entrega, por así decir, el mensaje al pastor y el pastor se lo entrega a la iglesia. Bueno, el corazón de un maestro o pastor no puede estar amargado, sucio, de inmoralidad sexual, de engaño, mentira. No debe tener codicia, celos o envidia. El corazón del maestro o pastor es donde Dios deposita el alimento espiritual para su iglesia. Bueno, pastor o maestro, cualquiera, ¿verdad?, que me escucha, tu corazón, si lo podemos decir, es como la charola. No sé, en Argentina creo que dicen igual que en México charola. Aquí decimos la bandeja donde el Señor sirve su alimento espiritual. Imaginemos así que el corazón del pastor es donde el Señor deposita el mensaje de la iglesia, que es el alimento espiritual. ¿Para qué? Pues para que todos coman el pan de vida, ¿no? El pecado obviamente produce en nosotros cerilla espiritual. Si estamos en práctica de pecado, algún pecado secreto, pues obviamente todo esto obstruye la comunicación de los maestros y también del predicador con el Espíritu Santo. El pecado bloquea nuestra comunicación con Dios y si por alguna razón algún maestro o pastor pues tiene algún pecado escondido, pues hay un peligro donde los dones pueden fluir, el don de predicar y de enseñar. Y muchas veces pues no se sabe, ¿verdad? Porque no es, o sea, el pecado muchas veces no obstruye los dones, el pecado siempre obstruye los frutos. No sé si entienden eso. Bueno, el pecado, como decía, es un obstáculo para nosotros que predicamos la palabra. O sea, no solamente daña nuestro corazón, sino que trae mala influencia a la enseñanza. Nos hace desviarnos, o sea, apela a nuestra intención en el corazón y se mezcla, ¿verdad?, con el deseo santo de Dios y obviamente la palabra puede ser infectada. Por eso es importante identificar la intención del maestro o predicador. Bueno, no sé cómo ustedes lo entiendan en el sentido que hay muchas cosas que son un misterio de entenderla en la operación del Espíritu. Pero qué bueno que nos podemos centrar en lo que dice la palabra, no hay que estar inventando, pero a veces no es tan importante en el cómo lo hace el Espíritu, sino en el qué. O sea, ¿qué hace el Espíritu? A veces nos ahogamos en ¿y cómo es que lo hace? Pues no sabemos. Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo, el nuevo nacimiento es como el viento, ¿verdad? Nadie lo ve, no lo puedes tocar, no lo puedes ver. Sin embargo, puedes ver sus efectos.
Entonces, como no es tan importante para nosotros el cómo el Espíritu lo hace, sino el qué, nos quedamos con el qué para, por medio de la palabra, identificar los frutos de que es el Espíritu que está obrando. Entonces, mientras más conocemos la palabra, más podemos identificar si la voz es de Dios o no es de Dios, cuando el Espíritu nos habla, ¿no? Bueno, el Espíritu es el que nos confirma si estamos en la verdad o no. Es el mismo Espíritu el que confirma a los creyentes si el sermón es de Dios o no. O sea, no debemos de perdernos de vista que también los que nos oyen, cristianos, también tienen el Espíritu Santo. Y tanto el predicador, usado por el Espíritu, y el oyente que posee el Espíritu, pues puede discernir. Bueno, en Juan 16:7, aquí vemos a Jesús trayendo la promesa del Espíritu Santo. Y hay algunas palabras ahí que quiero identificar. Juan 16, verso 7. Dice Jesús a sus discípulos, dice, pero yo os digo la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, y esa palabra, pues aparece el Paracletos, que es el que consuela, el que ayuda, el que aboga, el que intercede, pero también el que da el discernimiento para poder distinguir lo bueno de lo que parece bueno. O sea, ese es el discernimiento. O sea, sí, el discernimiento es identificar lo bueno de lo malo, pero aquí vemos que el Espíritu, o sea, por ejemplo, antes de avanzar, nosotros por la palabra sabemos identificar lo bueno de lo malo. Robar es malo, mentir es malo, adulterar es malo, todo eso es malo. Ese es el blanco y negro, por así decir. Pero el Espíritu nos ayuda a identificar lo bueno de lo que parece bueno. No sé si entienden esta parte. Es decir, si usted habla de los colores blanco y negro, pues qué fácil es distinguirlo, ¿no? Son colores contrarios, hacen contraste. Pero hay grises que parecen muy blancos. Hace unas semanas, meses atrás, yo pintaba mi aposento de blanco, según yo, y el muchacho que estaba pintando las paredes de blanco, mi trabajo secular de antes era diseñador gráfico, tengo ojos para colores, y yo miraba que él pintaba, y yo subía la luz, la bajaba, y decía, hay algo extraño en este blanco. Y notaba como que era un blanco como medio no blanco. Y le digo, ¿es blanca la pared? O sea, ¿estás pintando de blanco? Y me dicen, sí, o sea, la pintura que usted me dio. Y cuando miro el galón de la pintura, la lata, me doy cuenta que es un gris casi blanco. Y parece que en la mezcla de una vez que pinté las mezclé y en la lata, donde decimos galón de pintura aquí, ¿no? Dice por fuera white, es decir, blanco. Pero no me había dado cuenta que usé ese galón y le puse pintura gris. Por fuera decía blanco, pero cuando pintó era gris. Pero surgió otra cosa. Cuando ya le busqué el blanco y comenzó a pintar, en ese momento vi un contraste impresionante entre los dos colores. Sin el blanco no se veía casi. Pero una vez los dos, blanco y el gris clarito, se veía la línea. El Espíritu tiene ese poder en nosotros. Nos da el discernimiento para distinguir no solo lo bueno de lo malo, sino lo bueno de lo que parece bueno. Bueno, es importante distinguir eso y Jesús promete que a eso vendría el Consolador. Y dice que el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora bien, en el verso 13, voy a saltar al verso 13, Jesús dice, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, dice, Él, no dice esa cosa o ese poder o fuego, no, Él, persona, os guiará a toda la verdad. Y qué bueno que dice toda y luego dice la verdad. Significa que no es una verdad adicional, no es un poco más de la verdad, no. La única verdad objetiva de Dios, a eso nos guía el Espíritu Santo. Ahora, todo pastor y maestro debe de humildemente reconocer que nosotros no tenemos la verdad completa en el sentido de que yo tengo toda la verdad. Pero sí debemos de tener cuidado e identificar de que vamos en dirección correcta a esa verdad. Es decir, la verdad de Dios en nuestra vida es lineal y progresiva. Cada día aprendemos un poco más. Pero aquí es poner atención a la dirección,
a la dirección, y la dirección es Cristo, ojos puestos en Él. Su palabra, Cristo, identificamos el Espíritu. Pero no tenemos toda la verdad. Eso significa que, aunque tenemos fundamentalmente las verdades de Dios, la cruz, la salvación, el Evangelio, hay otras cosas que todavía estamos aprendiendo. Hay otras cosas que están medias grises, claras, por así decir. Y necesitamos del Espíritu Santo para eso. Algunas de esas verdades serán respondidas a través de la obediencia, otras por iluminación del Espíritu, otras estudiando la Biblia, el cual es lo mismo de la iluminación, ¿no? Y otras serán con el tiempo, pero todas de manera progresiva vamos viendo que vamos siendo guiados a esa verdad. Y aquí viene el desafío. ¿Cómo sabemos de manera personal como cristianos, como maestros, predicadores y como iglesia, que en esa dirección que vamos es hacia la verdad? Pues Jesús lo dijo muy fácil, por los frutos, en que nos vamos pareciendo más a Jesús. Ese es el prototipo, ese es el modelo. Bueno, por eso es que no distinguimos el espíritu por escalofríos, experiencias personales, cómo me siento o no me siento, sino en qué dirección nos está llevando. El mensaje que prediqué el domingo, ¿qué produjo en la gente? Más temor de Dios, más deseo de santidad, querer parecerme más, perdón que cuando hago señas se activan unos fuegos artificiales ahí. Ya voy a bajar las manos. Desconocía eso y un hermanito me enseñó que es cuando uno hace ciertas señas que se activan unos fuegos artificiales ahí. Ay, perdón. Continúo. El espíritu, repito, no lo discernimos. Es que como estoy ilustrando necesito mis manos, pero bueno. El espíritu, retomo, perdón. No debemos de utilizar los sentimientos o las emociones para confirmar si es de Dios. Es decir, de momento en la alabanza el espíritu te toca, sientes un tremendo escalofrío, lloras y podemos decir sí, fue Dios, fue el Espíritu Santo. Pero ese no es el medio objetivo para decir siempre que es el Espíritu Santo, porque hasta el aire acondicionado te puede causar escalofríos. O sea, hasta un susto, ¿no? Entonces, no son los sentimientos que miramos para ver si es el Espíritu, es la evidencia de fruto. Y por eso dice el texto, Él os guiará toda verdad. Dice más adelante, os hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, convencer, esta palabra que aparece en el texto de Juan 16, la palabra convencer tiene el sentido de hablar directo al corazón. Hablar directo al corazón. Eso hace el Espíritu. Nosotros no tenemos esa capacidad, aunque podemos preparar un mensaje que vaya directo al corazón. No sé si me doy a entender. Bueno, ¿quién hace esto de convencer? El Espíritu. Ahora, me gustaría dejar esta idea en sus mentes como pastores y maestros. Yo como pastor siempre quiero y necesito al Espíritu Santo como mi aliado, como mi compañero, como mi asistente en la predicación. Pero hay una condición para ello. O sea, hay una condición para que eso suceda. Y es pues la obediencia, la oración, la consagración. Nosotros aquí tenemos por llamarle así, un ministerio, que son algunos hermanos que estamos, es de los que predican la palabra, el ministerio de la palabra. Y ese ministerio se llama, o así le llamamos, consagración, preparación, comunicación. Así se llama ese grupo que tenemos. Consagración primero, preparación segundo, comunicación tercero. Ahora, muchas veces nos enfocamos más en la comunicación, queremos ser bien elocuentes, predicar bien, y nos olvidamos de la consagración y la buena preparación. Bueno, el Espíritu Santo, para que esté de nuestro lado, debemos estar en consagración. Si usted lee 2 Timoteo 2, en los versos 21 en adelante, le dice Pablo a Timoteo, si tú te cuidas de estas cosas, o sea, te apartas del pecado, serás instrumento de honra, útil para el Señor, para toda buena obra. Significa que si yo quiero que Dios me use, que su Espíritu me use, pues necesito primero consagrarme, necesito primero obedecer. Bueno, tanto el pastor, continúo aquí con mis notas, el pastor como los maestros debemos de someter nuestros corazones a la voluntad de Dios, someter nuestros sentimientos, el sentir del Espíritu, ponerlo en nuestro corazón en vez del nuestro propio.
inclinarnos en corazón a la intención y propósito del Espíritu Santo para que no haya ningún tipo de influencia, ya sea de la cultura, entiendes, el mundo, mi carne o Satanás, sembrando los pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Es por eso que hay pastores que se desvían. 1 Timoteo 4:1 dice que en aquellos días, en estos, yo diría, habrán espíritus engañadores enseñando doctrinas de demonios. Y obviamente no, una persona que comienza a escuchar doctrina de demonios es porque comienza a desviarse en su corazón primero. Bueno, lo tercero que vemos, ya vimos la mente, el corazón, lo tercero que podemos ver como una herramienta que el Espíritu Santo usa, yo le puse en representación la mano. Bueno, la mano representa en la Biblia cuando estamos deliberando el mensaje, es el hecho, la obra de la predicación. Cuando estamos dando de comer la comida espiritual a la congregación, en el tiempo de la predicación o enseñanza. Bueno, el Espíritu Santo debe estar muy presente en estas tres áreas. Pastor, maestro, debe de tener su mente, su corazón, sus manos para servir a Dios, ¿verdad? Salmos 24:3, solamente uso este salmo para explicar el significado de manos en la Biblia. Dice Salmo 24:3, ¿quién subirá al monte de Jehová? Se sobreentiende quién entrará en su presencia, ¿no? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice, el limpio de manos. Ahora, si usted ve, Santiago toma de este salmo y dice, pecadores, limpiar las manos. Y habla de los hechos allí, ¿verdad? De lo que cometemos en acción. Dice, y los puros de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Las manos en la Biblia representan nuestros hechos y servicio a Dios. Como por ejemplo, cuando predicamos algún mensaje y luego al final de la enseñanza algún hermano se acerca con nosotros y nos dice que cómo sabíamos, ¿verdad?, que ese mensaje era el preciso para esa persona en ese momento. Pues sabemos que es la obra del Espíritu Santo. Nosotros no sabemos cómo sucede, pero cuando hacemos lo que debemos hacer como pastores y maestros, pues estas cosas acontecen en la iglesia. Y queremos que pase siempre, pero esto es obra del Espíritu Santo. El Espíritu es el que deposita en tu corazón, en el mío, los secretos más profundos del corazón de la congregación en este caso. Es decir, cuando preparamos el mensaje, es por esto la necesidad de tener pendiente, tener muy claro que dependemos de la gracia de Dios. La oración de clamar a Dios que nos dé sabiduría, pedirle que nos dé un corazón conforme al de Él, que amemos sus ovejas, que nos cuide de desviarnos de la verdad de su palabra, pedirle, clamarle que nos ayude al predicar el mensaje, que no nos enfoquemos en nosotros, sino en la necesidad del otro. Bueno, aquí vemos que el Espíritu es el que nos ayuda. Incluso en Romanos dice que Él nos ayuda a orar como conviene, porque ni aún eso sabemos, ¿no? Bueno, veamos al Espíritu Santo de manera más práctica en nuestra enseñanza o predicación. Pregunto, esto solamente son preguntas para, obviamente, ilustrar, ¿no? ¿Cuál es la operación o la obra que el Espíritu Santo efectúa en nuestras enseñanzas y predicaciones? Bueno, usemos el ejemplo en 1 Corintios 12. Vamos a usar un ejemplo con los dones. Recordemos que la predicación no es un fruto, es un don, ¿ok? Cualquiera puede predicar y puede ser una persona muy moral y ser un tremendo predicador. Y por eso es importante mencionarlo, porque luego tendemos a medir nuestro carácter o vida cristiana basado en las predicaciones o en las buenas enseñanzas que traemos, y es peligroso, ¿ok? 1 Corintios 12, verso 4. Dice Pablo a los Corintios, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Pero escucha lo que dice luego, pero el Espíritu es el mismo. Y aquí la razón de por qué Pablo dice esto es porque los dones, aunque son muchos tipos de dones, diferentes hermanos, finalmente el propósito debe ser el mismo, debe ser uno. O sea, no puede ser que el Espíritu a mí me diga una cosa y a ti otra. Entonces aquí es importante que Pablo dice, hay diversidad de dones y Dios los usa a través de diversas personas. Pero luego dice, el Espíritu es uno, es el mismo. O sea, no puede haber contradicción.
Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay también diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Si ustedes notan, la Trinidad está en operación a través de los dones. No sé si lo notaron. El Espíritu, el Señor y Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, dice el verso 7. Pero a cada uno le es dada, esa palabra dar, quiero que la tomen en cuenta, le es dada la manifestación del Espíritu. Ahora, yo estoy usando estos ejemplos de los dones para que veamos así como un medio de cómo Dios nos usa a través de su Espíritu. Aquí dice el texto que Dios nos da la manifestación del Espíritu y luego dice ¿para qué? Para provecho. Yo le agrego ahí para provecho de las ovejas de la iglesia. Dice el verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Cuando usted ore que Dios les dé estos dones de sabiduría, de ciencia, de entendimiento y discernimiento. Todo maestro y pastor debe de clamar por estos dones. ¿Por qué? Porque son una herramienta de bendición para la iglesia. A uno les ha dado el don de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Cuando estamos predicando, y me imagino que ustedes tendrán algunos de estos dones, no sé cuál o quién, pero es importante siempre crecer en el discernimiento, pedirle a Dios que nos dé el don de entendimiento, de sabiduría, de ciencia, porque todo esto contribuye con la iglesia. Es para el bien y provecho de la misma iglesia. Pero quiero que noten la palabra, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, aquí estamos viendo el Espíritu no solamente para salvación, no solamente para transformación y no solamente para convicción de pecado, sino estamos viendo el Espíritu como nuestro ayudador en preparar, predicar y vivir el mensaje. Esa es la idea. Aquí es donde debemos de poner atención, ya que el mismo texto dice, hay diversidades de dones, pero Dios es uno. Y notamos la palabra, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es el mismo. Es decir, cuando estamos predicando, es como que el Señor dice, nosotros, la Trinidad, en acuerdo con el predicador. Bueno, esto nos da a entender que el uso del don debe estar alineado con la plenitud de Dios. ¿Para qué? Para provecho, repito, de la iglesia, para la edificación de los creyentes. Escúcheme bien, pastor maestro. Si la intención del predicador o del maestro es bendecir, edificar y buscar el provecho de la iglesia, ¿usted no cree que la Trinidad estará en acuerdo con nosotros al predicar el mensaje? Yo creo que sí, 100%, porque es lo que Dios quiere, bendecir su iglesia, edificarla. Bueno, aquí viene otra pregunta. ¿Cómo podemos alinearnos al mismo sentir o al mismo acuerdo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen en común? Bueno, es precisamente la razón de la promesa de Jesús cuando dice, conviene que yo me vaya para que venga aquel que habitará en nosotros, en vosotros en este caso. Jesús dijo, yo estoy con ustedes, pero viene uno que estará en ustedes, en vosotros. Y aquí es donde vemos el Paracletos, el Consolador, el que nos consuela. Necesitamos consuelo como predicadores, ¿sí o no? El que aboga por nosotros, el que intercede por nosotros, el discernidor, es el Espíritu Santo. Bueno, conviene que yo me vaya porque si no me fuere, dice Jesús, el Consolador no vendría a vosotros. El Espíritu Santo, mis hermanos, es imprescindible en la vida del pastor, igualmente en el maestro. Hay dos áreas sumamente importantes, pero hay una de estas dos áreas que siempre debe estar por encima de la otra. Dos áreas donde el Espíritu Santo opera. ¿Cuáles son esas dos áreas? Bueno, podemos decir los frutos y los dones. Usted conoce, ya leímos en 1 Corintios 12, es el Espíritu, ¿verdad?, que nos da los dones, que da la manifestación del don. Pero Gálatas 5 dice que los frutos en el cristiano son del Espíritu. El Espíritu los germina, los produce. Pero aquí es donde nosotros, pastores y maestros, debemos de poner siempre los frutos por encima de los dones. Creo que el Sergio habló de la aptitud y la actitud. Y nuestra actitud debe de estar por encima de nuestra aptitud.
Sabemos que el carácter debe estar por encima de nuestras capacidades y habilidades. Entonces son más atractivos los dones. Obviamente la gente quisiera dones de sanidad, de profecía, de todo eso. Nadie quiere el proceso de Dios para el cambio de su corazón, ¿verdad? Bueno, sin duda el enfoque de muchos es más inclinado a los dones. Los dones son sumamente importantes en la iglesia del Señor. Nunca debemos de ignorar o olvidarlos. Ya pudimos ver que el apóstol Pablo dice que los dones son para provecho de los demás en la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando se les da más énfasis a los dones que a los frutos? Bueno, aquí es donde encontramos muchos problemas en tantas iglesias y por eso vemos tanto desorden, vemos tanto desparramiento, ¿verdad? Espiritual, porque nos llaman más la atención los dones que los frutos. Bueno, obviamente la carta a los Corintios nos explica que al hacer uso de los dones y el hacer el uso de los frutos o de desarrollar el fruto y sobreenfatizar dones, puedo decir, por encima de los frutos, pues trae desastre a la iglesia, trae desorden, como hoy lo podemos ver. La iglesia se puede ir a uno de dos extremos. ¿Cuáles son? O podemos sobreenfatizar, ¿verdad? Los dones. Enfatizarnos en los dones, el don de lenguas, el don de sanidad, de profecía, de sacar demonios, y olvidamos la palabra. Nos desenfocamos del carácter de cada uno de nosotros. Ese es un extremo. Pero nos damos cuenta que también podemos menospreciar completamente los dones. Es donde muchos hemos caído. Como salí de una iglesia que mal utilizaba los dones, pues me fui, no me hablen de lenguas, no me hablen de nada que tenga que ver con eso. Eso me dejó traumado. Y obviamente estoy ilustrando. Bueno, hacer mal uso de los dones es un exceso de orgullo, como también pasarnos de humildes y no hacer mención de los dones es otro exceso de orgullo. Ambos. Tanto usarlos de manera desordenada como también ignorarlos por completo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo en ilustración. Imagínese usted que se lleve a cabo una construcción como ahora mismo en el Medio Oriente, ¿verdad? En la arena, en el desierto, se está haciendo ciudades y todo eso. Imagínese una área desértica donde no hay absolutamente nada, ¿verdad? Y comienzan a hacer un edificio, edificar allí una construcción de un edificio. En este edificio, pues ya se invirtió, están los materiales, llegaron los constructores, a punto de iniciar la construcción que tiene fecha límite para la inauguración y comenzar toda una urbanización, una ciudad. Resulta que pasan los días, el supervisor pues llama al encargado ingeniero constructor, le pregunta, ¿cómo va la obra? Y pasan unas semanas, le dice, no, mi jefe, no hemos podido comenzar. Ahí está estancada la obra. ¿Cómo? Sí, ni un solo ladrillo hemos puesto. Y dice, ¿cómo que no? Si tenemos fecha límite para terminar esta obra, ¿cómo es que no han trabajado? Y le pregunta al supervisor, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué ha pasado? Dice, es que estamos en el medio del desierto y trajimos todo los materiales de construcción, pero nos faltó uno. Sí, ¿qué le faltó? Dígame para llevárselo. Nos faltó un hilo. A usted ponga esto en ejemplo, ¿no? Imagínese los miles, millones de ladrillos, las libras de cemento, todas las herramientas y toda esta construcción masiva se detuvo por un hilo. Ahora, yo no sé si usted allá en Argentina utiliza los hilos para nivelar los ladrillos. Me imagino que sí, ¿no? ¿Sí entienden eso? Bueno, imaginemos el ladrillo como si fueran los dones. El cemento son los frutos y el hilo es la palabra de Dios. Bueno, este constructor, ingeniero constructor, le diría a su jefe, mi jefe, sin el hilo no podemos construir. A menos que usted quiera una pizza, una torre de pizza, ¿verdad? Así inclinada a 45 grados. Bueno, si nosotros no usamos la palabra de Dios como un hilo para trazar bien la palabra, mantenerla equilibrada, pues la iglesia va a ser edificada chueca, torcida. Vamos a sobreedificar de manera torcida. ¿Por qué? Porque le hemos dado más énfasis a los dones que a los frutos del Espíritu. El Espíritu opera en ambos, en dones y frutos, pero nosotros debemos equilibrar bíblicamente cómo mirar cada cosa. Si yo tengo algún don, ese don tiene que ser manejado y controlado por los frutos. El buen carácter, como dice Pablo, ¿no?
Pablo dice, conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y luego dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Recordemos a Esdras en la primera enseñanza, mis hermanos, que preparó su corazón para estudiar la palabra, para primero vivirla y luego enseñarla al pueblo. Un maestro que no vive lo que enseña, tampoco enseña lo que vive. Fue lo que vimos en la primera enseñanza. La iglesia debe ver los efectos de la palabra primero en el que enseña. Es decir, ese espíritu que tanto necesitamos para predicar, preparar el mensaje, ese espíritu que convence el corazón de la iglesia, debe primero estar operando en la transformación de nuestro propio corazón. Que la iglesia vea que lo que predicamos sí funciona. Esa es la idea. Bueno, vamos a ver algunos puntos acerca del carácter, porque si no tenemos el carácter correcto, el Espíritu no estará trabajando con nosotros. Primera Timoteo 4, verso 13. Voy a extraer de ahí algunos principios. Primera Timoteo 4, verso 13. Aquí Pablo, instruyendo al joven pastor Timoteo, le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado. Si notaron la palabra, el don que hay en ti, Pablo dice, identifícalo, úsalo. El don es una herramienta, ¿verdad? Dice que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, lectura, exhortación, enseñanza, en los dones, si lo ven. Dice, permanece en ellas para que tu aprovechamiento. Esa palabra significa el resultado de tu obediencia, Timoteo. Lo que la palabra produce primero en ti. Si la iglesia en el año 98 ve que el pastor se enoja muy fácil y todavía en el 2001 se sigue enojando, pues no ha habido aprovechamiento en la vida del pastor. Y cuando el pastor habla del perdón, de la paciencia, pues no aplica, porque el pastor es un enojón. Pero si ese pastor en un tiempo atrás pues tenía cierta característica negativa, pero a través del tiempo va obedeciendo la palabra, la iglesia verá su aprovechamiento y puede decir con certeza que la palabra sí transforma. Y por eso aquí dice, para que tu aprovechamiento, Timoteo, sea manifiesto a todos. Luego habla de la intención, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, todo lo que mencioné anteriormente, aquí viene el por qué hacemos esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, si usted puede, ya luego, lea este texto en sentido negativo, o sea, lo contrario de todo. Si no te ocupas en la lectura, si no exhortas, si no enseñas, si no haces uso de los dones, si no te cuidas de ti mismo, si no persistes en la doctrina, ¿qué va a pasar? O sea, yo siempre hago eso para ver la implicación. Bueno, número 1, Pablo le dice, ocúpate en la lectura. Bueno, ¿para qué sirve la lectura? Aparte de conocer el contenido bíblico. Bueno, la lectura sirve para que el Espíritu tome de allí y te hable. La lectura sirve para interpretar, conocer y reconocer la voz del Espíritu en el corazón. La lectura nos da una idea panorámica de toda la Biblia, cuando leemos mucho la Biblia. La lectura nos ayuda a encontrar textos para enseñar y preparar sermones. La lectura nos da un panorama más amplio de todo lo que es el consejo bíblico, la suma de su palabra, etcétera, etcétera. Todo pastor y maestro de la Biblia debe tener como hábito la lectura bíblica. Esto nos ayuda a que cuando el Espíritu Santo nos quiere hablar, iluminar o recordar algún pasaje de la Biblia, tomará de la memoria de lo que hemos leído. Número 2, Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Bueno, yo sé que por el daño que ha habido, a veces no queremos ni hablar de los dones, ni mencionarlo. Y aquí es un problema porque si no reconoces tus dones, o sea, no es que siempre hay que saberlo, quizás me imagino que a veces fluyen y eso es bueno, pero Pablo dice, haz uso de este don. O sea, ¿cuál es el don? Pensemos que es el que leímos en 1 Timoteo, el de sabiduría, el de ciencia, el de predicar, el de enseñar, no sé, pero haz uso de esa herramienta. Te fue dada para la iglesia, no solamente para ti. Como cristianos, especialmente los que servimos a Dios dentro de la iglesia, que nos ha dado dones espirituales.
Esos dones son usados por el Espíritu a través de nosotros. Esa es la idea. Para ministrarlo en la iglesia, para provecho de los hermanos a quien servimos. Pablo le dice al joven pastor Timoteo, haz uso del don que tienes. Bueno, debemos de orar y pedir dones espirituales y debemos de reconocer los que ya tenemos. Vamos al punto 3. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en estas cosas para que tu aprovechamiento sea o se haga visible ante la iglesia. Si vendes algún producto, lo más congruente es que el producto tenga un efecto primero en aquel que lo vende, ¿verdad? Si es tan bueno, pues, ¿verdad? Tiene que hacer efecto en nosotros. Ahora, ¿qué enseñaba Esdras? Bueno, lo que vivía. ¿Por qué Esdras no dudaba del perdón, del efecto, de todo lo que la palabra producía en su vida? Porque él mismo era esa evidencia. El aprovechamiento se veía en la vida de Esdras. Y cuando hablamos de nuevo al enseñar, hermanos, escúchenme bien, especialmente pastores, si no hay vida, experiencia y obediencia en la palabra, tampoco habrá de nuevo. Estaremos predicando de manera insegura. O sea, ¿de verdad la palabra cambia? Bueno, así dice la Biblia. No, 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 no. Ya cuando lo hemos experimentado, lo decimos con certeza y nadie nos puede decir que no es así. ¿Por qué? Porque ya lo vivimos. Amén. Tomemos en cuenta, pastores y maestros, que un pastor o maestro que no vive la palabra no podrá enseñar lo práctico de la palabra de Dios. Es decir, si usted quiere enseñar y darse bueno, por así decirlo, ¿no? En ilustrar la palabra, necesita primero vivirla. Es decir, yo uso ilustraciones como, por ejemplo, mi suegra, mi esposa, que cocina muy bueno, ¿verdad? Comida dominicana. Y yo, si me paro al lado de ella cuando están cocinando, pues yo no veo que tienen recetas o medidas, todo es así al ojo por ciento, por lo práctico. Incluso si les pregunto, ¿cuántas onzas de sal le echas a esto? Ni la teoría tienen. No, 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 un puñito decimos nosotros en mi país. Échale un puñito o échale un chin. Así que, para los que no saben, en Argentina, aquí va el diccionario dominicano, un chin es un poquito, ¿ok? Bueno, ese poquito, ese puño de sal, como algunos dicen, pues no tiene medida, pero es práctico. Hay gente que no, quizás dice, yo no sé dónde lo dice en la Biblia, pero yo sé que lo dice. Yo no sé en qué versículo es que lo dice, pero yo perdoné a mi mamá y el Señor cambió mi corazón. No encuentro los textos. Bueno, fíjense, no conoce la teoría en sentido así como encontrarlo en la Biblia, pero tiene una convicción de la verdad impresionante porque lo vivió, lo escuchó y lo llevó a la práctica. Esas son las ovejas a quienes le estamos predicando. Pablo también le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y aquí, pastores, pues es para traer una enseñanza sola. La intención del pastor y maestro influenciará para bien o para mal la enseñanza. Lo que el pastor, maestro quiere como resultado de su enseñanza, estará impregnada su sermón. Estará impregnado el sermón. Es decir, si yo quiero pues sacar dinero de una iglesia, pues obviamente el mensaje va a llevar esa dirección. Si yo quiero que el mensaje finalmente haga lo que yo quiero, pues lo voy a manipular. Pero si mi intención de mi corazón es agradar a Dios, predicar el evangelio sano, recto, puro, pues la doctrina será sana. Y es por eso que Pablo dice, cuida tu corazón para que lo que enseñes salga bien. Cuídate de ti y cuida la doctrina. Según la palabra de Dios, existe una correlación entre el corazón del maestro y pastor y en la forma como enseña la palabra. Anteriormente decía que el corazón del maestro o pastor es como una vasija o recipiente donde Dios deposita su palabra para luego repartirla a su iglesia. Nuestros deseos personales pueden influenciar nuestra manera de interpretar la palabra de Dios. Es decir, si yo tengo motivos erróneos, pues así se va a ver reflejado en mi enseñanza. Finalmente, Pablo dice, persiste en esto y te salvarás a ti y a los que te oyeren. Bueno, aquí vemos, mis hermanos, que si el mensaje que predicamos no muestra el poder transformador del Espíritu en nosotros, quienes enseñamos la palabra de Dios, los demás perderán o pondrán en tela de juicio lo que enseñamos. Podemos tener todo el conocimiento de los diferentes tipos de formatos de sermones,
Pero si no somos guiados por el Espíritu de Dios, si no dependemos de la gracia capacitadora del Espíritu de Dios, para que en todo el proceso de la preparación y predicación del mensaje salga como Dios quiere, podríamos caer en el grave error de intelectualizar y rebajar la palabra de Dios a un simple mensaje motivador. Primera de Corintios 2, verso 1, Pablo le dice a los corintios, Primera de Corintios 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, no fui con tanta elocuencia o filosofía, ¿no? Pues me propuse, aquí esa palabra me gusta porque Pablo, conocedor de la filosofía, las escrituras y todo eso, a veces como pastores debemos de proponer en nuestro corazón no predicar los mensajes que maravillan, sino los mensajes que transforman. O sea, podemos escuchar un mensaje y quedarnos maravilladísimo. Y nos dice Jesús: no os maravilléis. O sea, aquí hay que proponerse y traer mensajes que cambien, que salven, que glorifiquen a Dios. Y Pablo dice: me propuse. O sea, yo me propuse, fue una decisión. Dice: no saber entre vosotros cosa alguna, no hablar de otro tema, es la idea, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. A lo mejor Pablo, frente a filósofos elocuentes, teólogos, quién sabe, pues seguro temblaba, como me pasa a mí cuando predico delante de pastores, ¿no? Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y aquí viene una parte importante: sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, confianza, no esté fundada, sostenida en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, yo creo que entendemos claramente que los mensajes motivadores, la filosofía, no transforma el corazón, tampoco salva. A eso es lo que Pablo se refiere con la palabra poder. Porque esa palabra poder, dependiendo de la denominación, la podemos tomar como queremos. Poder para sacar demonios, poder para no sé qué, poder para lo aquello. No, no, no. Aquí Pablo está hablando en un contexto de la vida espiritual del creyente y de los que no entienden lo espiritual, de los que dependen de la capacidad humana y los que dependemos del poder de Dios. Pablo dice: sino con demostración del Espíritu y de poder. Estas palabras que Pablo está usando nos pueden confundir al escuchar la palabra poder. Esa palabrita puede como que desviarnos. ¿Por qué? Porque la palabra poder, dependiendo de las creencias, cultura, la influencia del Hollywood, ¿verdad? Que escuchamos esa palabra y seguido vemos fuegos, rayos y un Superman volando, nos lleva a un entendimiento que no es bíblico. La palabra poder que Pablo utiliza en el griego es la palabra dunamis, que es la que se utiliza casi en todo el Nuevo Testamento, refiriéndose al poder espiritual que Dios da, ¿verdad? Como por ejemplo, Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8: pero recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me gusta que dice: cuando venga el Espíritu tendrán poder. Bueno, preguntamos: ¿qué tipo de poder? ¿Para qué es ese poder? El texto lo dice: para ser testigos, y aquí testigos es mártires. El poder era dado para que puedan morir y ser sacrificados por causa de Cristo. Eso significa, y me da paz, saber que el Espíritu Santo me ayuda aún a entregar mi vida a Cristo. Es decir, el sacrificio vivo y para muerte. El Espíritu de poder me da esa capacidad. Es decir, el Pedro sin el Espíritu prometió dar su cabeza y salió corriendo. El Pedro con el Espíritu murió crucificado cabizbajo. ¿Por qué? Porque el Espíritu le dio esa capacidad, le dio el dunamis. Bueno, Pablo también en Romanos 1 utiliza la palabra poder cuando dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, dunamis, poder de Dios para salvación.
Significa que también este poder es dado para que en nuestra predicación, enseñanza, la palabra salve a los perdidos. Ahí está el poder. Pablo dice, yo vengo con demostración de que lo que yo predico cambia el corazón y salva al perdido. La filosofía griega, la mitología griega no salva a nadie. Llena de conocimiento, infla el ego y nos manda al infierno. Pero lo que yo predico transforma el corazón y salva. Amén, iglesia, aunque no lo escuche, pueden decir amén en el mudo. Bueno, es importante, pastores y maestros, que predicar es un don de gracia, para que no sobreenfaticemos, ¿verdad?, la capacidad que nos ha dado Dios de predicar. Predicar es un don y no debe de estar por encima del fruto de vivir. Es importante esto. Significa que Dios puede usar hasta una mula para enviar un mensaje, a cualquiera, al que Él quiera. Y esto debe de ayudarnos a predicar con un corazón sensible, humilde, entendiendo que el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Estoy frisado yo? Gracias. Mi esposa me avisó que estoy frisado. Bueno, sí, continúo. Mi ayuda idónea me dijo que se frizó mi pantalla. Gracias, mi amor. La razón del por qué digo, mis hermanos, todo esto es porque para que jamás pensemos que porque somos buenos predicadores o maestros, todo esto es señal de Dios o de que Dios nos ha aprobado. No, mis hermanos, enseñar o predicar son capacidades que Dios nos da para la iglesia, herramientas. Recordemos que Judas Iscariote predicaba la palabra y muchos se convirtieron a su predicación. Él estaba entre los misioneros cuando fueron a sacar demonios, a predicar, etc. Por el Mateo 7:21, quiero leer esta versión de la Biblia Nueva, Biblia Viva. Fíjense lo que dice. Mateo 7:21 en la versión Nueva, Biblia Viva. Dice, no todos los que se dirijan a mí llamándome Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Allí solo entrarán los que obedezcan a mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, nosotros predicamos en tu nombre. Está tremenda esta versión, ¿no? Predicamos, siempre profetizar, pensamos que es, pues obviamente, hablar del futuro y todo eso, pero también profetizar es predicar. Nosotros predicamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y realizamos muchos milagros. Todos son dones. Dice Jesús, pero yo les responderé a ustedes, nunca los conocí, apártense de mí, porque sus obras son malignas. Bueno, hubieron dones, no hubieron frutos, y usted se da cuenta. ¿Para qué tan importante es el Espíritu Santo para enseñar o predicar la palabra de Dios? Pues el texto que leímos en la primera enseñanza, Juan 6:63, Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bueno, aquí Jesús le dice a un público que le seguía por las cosas materiales de esta tierra, Jesús se para, se detiene y dice, el mensaje que yo les traigo es espiritual, da vida, y nosotros como predicadores de la palabra, maestros de la palabra, siempre tenemos que estar seguros de que lo que vamos a enseñar, lo que vamos a predicar, finalmente tenga un efecto espiritual y de vida en los oyentes. Les digo porque cuando Dios nos llama, por lo menos a mí, ¿no? Dios me llamó para predicar su palabra y no vengo de un contexto de elocuencia, de estudios, nada de eso. Y uno comienza a sentirse como alguien cuando Dios lo usa a uno. Y ahí es donde Jesús dice, no. Aquí la idea es que el instrumento es lo de menos. Lo importante es la esencia del mensaje. Si Dios decide mandar su mensaje en una charola, en un vaso de barro, en una lámpara, en un burrito, donde Él diga, pues eso es lo de menos. El mensaje siempre tiene que traer vida, tiene que ser espiritual. Bueno, algunos dirían, pastor, ¿cómo saber si este sermón tendrá la vida de Dios cuando lo preparo? Bueno, ¿ustedes piensan que por solo extraer de la Biblia alguna información, ya automáticamente el mensaje está vivo? ¿O es un mensaje para vida? ¿Cuántos no abren la Biblia y predican lo que le da la gana?
Bueno, como decía anteriormente, ya están implementando, pues, preparar sermones con inteligencia artificial. Y yo quisiera dejar esta enseñanza hasta aquí para darle lugar a las preguntas, porque sin duda en las preguntas, pues, van a ser más directas acerca del tema de lo espiritual también. Y quiero, Pastor Jorge, dejarlo hasta ahí. Prediqué por 1 hora y espero que hasta donde me alcance, pues, sea de edificación para los que oyeron. Vamos al tiempo de las preguntas y que el Señor nos ayude. Si tú no vas, yo no quiero ir a ningún lugar. Te has vuelto indispensable en mi andar. Si tú no vas, no hay propósito que valga la pena. Si tú no vas, mis grandezas como polvo quedarán. Me haces falta cada instante al respirar. Si tú no vas, no hay sentido de la vida si no estás.